Hola, hola. Bueno, Luis Carlos, ahora sí, como te habíamos dicho brevemente, detrás de cámaras, estamos muy contentas y muy agradecidas también de que hayas aceptado esta invitación y de tenerte aquí con nosotras. Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción del programa para que tú sepas quiénes somos y qué es lo que hacemos acá. Lo voy a leer. Entonces somos Sara y Sandra, dos madres de familia y tuiteras aficionadas preocupadas por el bienestar y el futuro de la humanidad. El Destape es un espacio de reflexión que busca trascender los titulares y las controversias mediáticas con el fin de entender y profundizar sobre los temas que son noticias y de vez en cuando también hablamos de temas que no son noticias y de lo cual, o sea, de esa reflexión y de entender más allá de los titulares y las controversias, creemos que dependen la paz y la prosperidad, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Entonces, bienvenido y ahora le voy a dar paso a Sandra para que nos cuente cuál es la dinámica del programa. Bueno, pues Luis Carlos, nuevamente, Mr. Taxes, ¿no? Yo creo que aquí con confianza. Bienvenido a nuestro programa, al Destape. El Destape, como bien lo explicaba Sarita, es pues un podcast, un programa, un en vivo en YouTube que hacemos y del cual sacamos pedacitos para tratar de aportarle algo a la sociedad. La forma en que nosotros hacemos el programa es que hacemos unas investigaciones exhaustivas que tratamos de compilar en videitos de 2 o 3 minutos. En este caso, en este programa hemos querido hablar sobre 3 temas diferentes. El primero, contarle un poquito a la gente que nos va a ver en vivo y a los que nos van a ver posteriormente en diferido, cómo es que llega el Luis Carlos Reyes a convertirse en Mr. Taxes, en uno de los TikTokers más queridos y más famosos del país. Hablaremos, por supuesto, también de la corrupción y, por último, de todo ese trabajo tan importante que hiciste en las regiones durante tu paso por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Entonces, esos son como nuestros grandes temas, pero bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, Sandra, gracias, Sara. Un gran gusto estar con ustedes y bueno, no, me parece una nota la oportunidad de tener esta conversación. Listo, entonces yo creo que arrancamos con el primer video. Sandra. En septiembre de 2023, cuando Luis Carlos Reyes Hernández respondió la pregunta formulada por uno de sus 450,000 seguidores en TikTok acerca de cómo se debía declarar amorosamente, su habilidad para relacionar la respuesta con su cargo como director de la DIAN no solo lo convirtió en Mr. Taxes, sino también en el influencer más querido y admirado de esta red social. Su reciente respuesta al también referente español Frank Cuellar, cuando éste se preguntaba retóricamente qué le pasaba a todo el mundo con Colombia, se hizo viral no solo en el país, sino también en el extranjero. Como ministro de Comercio, Industria y Turismo, habló del bolo aéreo, cotejo, de las ballenas, de la gastronomía, del Festival Petronio y de la Feria de Cali, del windsurfing en La Guajira y del turismo ecológico en la Amazonía, obteniendo más de 2,5 millones de vistas. Con su estilo muy particular, Mr. Taxes ha respondido a sus seguidores toda clase de preguntas. Si encontrar 20,000 pesos en un pantalón que se acaba de lavar se considera lavado de activos, o si Chayanne debe tributar en Colombia por su canción Torero, debido a que la reforma tributaria incluyó IVA a las corridas de toros, o aquella famosa en la que un hincha de Millonarios le preguntó si, siendo Santa Fe su hijo, podría incluirlo como dependiente económico. El ingenio de los fieles seguidores de Mr. Taxes no tiene límites, e incluso, a pesar de que ya no es director de la DIAN ni ministro del gobierno Petro, le preguntaron si los aranceles del 10% impuestos por Donald Trump a las Islas Heard y McDonald, principalmente habitadas por pingüinos, aumentaría el costo del Bonais. A ello respondió invitando al seguidor a asesorar al equipo del presidente estadounidense para que éste se formulara las preguntas correctas y así dejara de improvisar con la política comercial de Estados Unidos, cuya inestabilidad obligará a Colombia y otros países
a diversificar sus destinos de exportación. Bueno, pues este primer video, aparte de que es una forma o una reflexión que hicimos acerca de eso que te hizo tan famoso, que fue poder llevar esos temas tan complejos de la DIAN a los jóvenes que nunca se han interesado en entender pues todo esto de las reformas tributarias y de los impuestos, que lo hiciste pues de una manera tan exitosa, aparte de que también es una herramienta que permitió traer a un influencer muy importante que había dado unas críticas acerca de su visita a Colombia y transformar esto en una oportunidad grandísima de vender el país, pues ahora también lo vemos como un escenario para conversar sobre otros temas. En este caso, los aranceles de Donald Trump, que han despertado tanto escozor a nivel internacional y que nos han puesto a pensar acerca de si realmente nuestra economía debería depender tanto de estas exportaciones o de las exportaciones de este país. Entonces, pues queríamos preguntarte, esa sería nuestra primera inquietud. Luis Carlos, quisiéramos saber, ¿tú qué opinas acerca de la posición, el momento en el que llegaron todos estos aranceles a Colombia? Si esto representa una oportunidad, algo hemos visto en tus videos acerca de que, por ejemplo, el café respecto a Vietnam podría, en un momento determinado, pudo haber sido una oportunidad, pero igualmente, pues también vemos que Donald Trump utiliza este tema de los aranceles como una forma de negociar, ¿no? Él habla en sus libros acerca del apalancamiento en la negociación, que es básicamente llegar con una ventaja a la mesa de negociación. Entonces, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero que todo, las políticas de Donald Trump tienen dos aspectos, ¿no? Uno qué tan conveniente puede ser en general el uso de aranceles como una política, bueno, el recaudo tributario es una, por otro lado, como parte de una política industrial, en ambos casos, pues tiene sus pros, tiene sus contras, es un debate razonable. Y por otro lado está eso que sí creo que no puede escribirse de una manera distinta a la improvisación, con estos anuncios que ha venido haciendo el gobierno de Donald Trump. Un día es una cosa, otro día es otra, y al día siguiente es una más. Y eso no le está haciendo bien a ningún país, ni a Estados Unidos, ni a sus socios comerciales, incluyéndonos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en efecto, como lo mencionabas en uno de los anuncios iniciales que hizo Trump, a todos los países se les iba a poner un arancel adicional del 10%, y a algunos aranceles que iban por encima de ese 10%. Entonces entra un competidor de Colombia en exportaciones de café de Estados Unidos, Vietnam, con unos aranceles del 46%, si mal no recuerdo. ¿Eso qué hace? El consumidor estadounidense que va a comprar café colombiano versus vietnamita se encuentra con que el colombiano tiene un sobrecosto de 10% ahora y el de Vietnam uno de 46%. Entonces, si algo me sube el 46% y otro me sube solo el 10%, y como en el caso del café, probablemente yo voy a seguir consumiendo más o menos la misma cantidad, sí, o sea, nadie va a dejar de tomarse el café. Mm, entonces, ellos tienen claramente una situación en la que es más conveniente tomar café colombiano. Entonces, uno como empresario colombiano podría empezar a, a planear al respecto, ¿cierto? Vamos a, no sé, ¿dónde hay un mercado fuerte de café vietnamita? Vamos a buscar esos compradores, vamos a ofrecerles café colombiano, todo esto, y pueden empezar a planear a largo plazo con base en eso. Pero luego resulta que unos pocos días después cambia completamente esa configuración arancelaria. Entonces, todos esos planes que yo empiezo a hacer en mi cabeza, toca cambiarlos por otros, ¿sí? Y lo mismo les ocurre a esos compradores que podrían, digamos, de café que podrían estarse adaptando. Y lo mismo para todas las industrias. Sin duda alguna, cuando hay un cambio de políticas de este tipo, algunos se benefician, otros se perjudican, pero entonces en este caso incluso no sabemos quién se va a beneficiar y quién se va a perjudicar, y al no poder tomar decisiones para adaptarnos, ni los países ni las empresas, pues esa incertidumbre lo que genera es una situación económica negativa que reduce la inversión, y
ahora pues todo el mundo está esperando que se estabilicen estas decisiones y mientras se espera, se reduce potencialmente la inversión. Entonces creo que sobre todo esa política de incertidumbre, es una muy mala política. También es debatible que los aranceles vayan a servir para lo que Trump piensa que van a servir. Entonces sí es sorprendente esa falta de quizá de planeación, de coherencia. Me sorprendió mucho una de las reuniones, de hecho una de las últimas reuniones que tuve como ministro de Comercio con una delegación de Estados Unidos. Nosotros, pues, digamos, nuestra administración no es perfecta, tiene su nivel a veces eh, eh, quizá de improvisación, pero fue bien impactante darnos cuenta de que definitivamente los del otro lado de la mesa estaban improvisando mucho más que nosotros. Bueno, yo escuchándote, sobre todo me llamó la atención eso de pasar de un arancel del 10%, no sé si fue eso, al 46%, o sea, un incremento bastante alto. Estaba pensando si por más de que uno quiera transitar hacia una economía que proteja más la producción local, etcétera, de repente no sería mejor idea irlo haciendo gradualmente. Eso por un lado, incluso si nos parece y estamos de acuerdo con que a eso de proteger las economías locales debe transitar el mundo. Pero bueno, este es un comentario en el que me hiciste pensar y quizás nos puedes contar o más adelante. Pero lo que te quería preguntar es, en esta época de los Mileis, ¿no? De los Mileis de la motosierra, de los buqueles, esas famosas fotos de los presos que a mí cuando las vi me dio la impresión de que fueran pollos y no seres humanos. De los Diosdado Cabello también, que sacó la cartera de María Corina y empezó a decir, ay, aquí tiene unas pastillas para yo no sé qué cosa, aquí tiene unas... yo no sé si tú quieras meter a Petro ahí en ese grupo. Vamos a decir una de la que me acuerdo, de las muñecas de la mafia. Pero bueno, ¿qué opinas tú de Trump? Porque también yo creo que lo podemos meter ahí en esa categoría en cuanto a ese estilo, esa forma de hacer política, de hacer campaña, que parece ser muy efectiva. Sí, pues todos esos liderazgos que mencionas tienen cada uno sus características particulares, pero creo que algo que comparten es que probablemente no habrían sido posibles de esa manera sin la existencia de las redes sociales como las tenemos hoy en día. Creo que no sé, 100 años cuando estén escribiendo la historia de este momento, probablemente el impacto de las redes sociales sobre la política, entre otras cosas, es como el primer capítulo de la historia del siglo XXI. O sea, si nos vamos más atrás, fíjate que no, que estos estilos de liderazgo y de comunicación, de pronto, o sea, fíjate que una cosa que tienes que son mucho más cercanos, ¿sí? Eh, Existen con otros personajes y algunos de pronto a unos les gustan más que a otros, sí, pero pensemos, por ejemplo, como la campaña de Barack Obama en Estados Unidos en su momento aprovechó muchísimo esa cercanía y ese manejo a través de redes sociales de una manera sin precedentes en su momento. Fijémonos también cómo la campaña en el Reino Unido del Brexit aprovechó también ese llegarles a los ciudadanos directamente sin la intermediación de los medios de comunicación tradicionales, sin un filtro editorial. Pensemos en la enorme eficacia de la campaña para votar por el no en el referendo sobre el acuerdo de paz aquí en Colombia. Entonces creo que todos estos son liderazgos que eh, se logran sostener gracias a un contacto directo con la gente. La gente muchas veces está más abierta, digamos, a esas cosas impactantes, de pronto que van fuera de unas formas y unas maneras
a las que estábamos acostumbrados antes de las redes sociales. Y entonces creo que todo esto hace parte de un fenómeno que más que porque sean estos líderes, creo que tiene que ver con, o sea, ese tipo de personas, ese tipo de liderazgo. Yo creo que siempre hubo quienes tenían el potencial de ejercerlo, pero lo que realmente los ha hecho tener esa preeminencia es el escenario actual de las redes sociales. Ok, de todas maneras a mí me parece, se puede comparar a Obama y lo que hizo y la manera como se aprovechó de estas plataformas con lo que han hecho estos otros o algunos de ellos. No sé, yo, ojalá que no, por un lado. No. Y por otro lado, yo espero que surjan otras formas aún dentro de estos escenarios y veo que por ejemplo, no es lo mismo tu cuenta de TikTok que no sé si la tenga Milei, no sé si tenga una cuenta de TikTok, pero le he visto unas cuantas intervenciones y hay una gran diferencia. Entonces, yo creo que, o yo espero que se pueda, o que no se caiga en ciertas formas que me parecen bastante, no sé cuál sea la palabra, ustedes me van a ayudar de pronto en el próximo, desagradables, no sé, y muy dañinas también. Pero bueno, podemos hablar más de eso en otro momento. Ahora yo creo que podemos seguir con el segundo video. Sandra.